Es planificador, educador, asesor financiero y director y presentador del programa de aquí, de Decisión Radio, que se llama Área Financiera. Área Financiera, todos los días. De 12 a 1. De 12 a 1, seguidle, por favor, porque es muy interesante. Y le podéis seguir también en su página web, que es sergiovalderdegroup.com, para que veáis las cosas que hace y las cosas que dice. Buenas tardes. Buenas tardes, Esther. Qué guapo estás. ¿Dónde vas luego? Ya de vuelta para casa, después de estar todo el día haciendo cosas. ¿Dónde vas a ir mejor que a casa? Así de guapo. Muchas gracias, Esther. Para que llegues a ti y te diga la otra, ven acá, Moreno. Moreno de mi copla. Pues vámonos con una receta de un economista de Harvard que tienes tú ahí. Escuchen, por favor, escuchad todos, porque es una receta para tener más dinero. Yo creo que pero como siempre hasta los que mucho tienen quieren más dinero, pues los que no tenemos, claro que queremos más. Pero vamos a ver si esto es real o es una utopía. O es un Bitcoin. No es tanto, pero bueno, vamos a ver hasta qué punto. Son 7 ideas que tiene él. Es un economista que se llama Lawrence J. Kolikov. Este tiene mucho dinero. Porque si no tiene dinero no me vale, ¿eh? A ver Yo cómo. no digo que vaya a ser multimillonario, pero sí que debe tener bastante. Ha vendido en Estados Unidos libros de finanzas personales, ha escrito en periódicos importantes, ha ido a televisiones, con lo cual, pues bueno, un patrimonio importante. No será, bueno, si no tiene será, patrimonio me lo creo, pero vamos, esto es que sí, tiene... pero te quiero decir, no creo que sea un Warren Buffett, no creo que sea millonario, pero bueno, tener un buen patrimonio sí que tendrá. Bueno. Porque tú no sé si te ha pasado alguna vez que has sido uno de estos sitios de encuentro que te llaman para ganar muchísimo dinero y te das cuenta que el que te está dando el sermón de la montaña tiene unos zapatos medio rotos, un traje que ya está un poco deslucido y dices, pues de mucho dinero tú no has ganado. Hay una filosofía que incluso sin darte cuenta en esos pequeños detalles, sobre todo yo creo que viene por la parte americana, si no lo tienes, aparenta o piensa o actúa como si lo tuvieras. Entonces, muchos de estos que te dicen, si no vendes, yo te enseño a vender. Si no ganas dinero invirtiendo, yo te enseñaré. Bueno, o lo puedes llevar al coaching, lo puedes llevar a todos los campos. ¿Realmente ganan lo que ganan, etcétera? Pues no. Ahora, ¿pueden tener esos conocimientos que a ti te faltan y te pueden ayudar? Sí, porque tenemos que entender que a veces ese conocimiento, el problema es que a lo mejor esas personas lo que no tienen es la capacidad para poderlo llevar a cabo. Pero estamos hablando de muy pocos. En general, todo lo demás, pues al final son vendidos. Pero sí que es verdad que a mí me comentaban, no me acuerdo quién era una actriz de estas importantes, que decía, había que ir al sitio donde sabías que estaban los productores de cine, los de teatro, muy bien vestido y tenías que llegar en taxi, aunque no tuvieras nada más que esas últimas 300 pesetas. Pero tenías que llegar en taxi o irte en taxi para que vieran que no estabas necesitado y si te pedían que estuvieras en alguna de las películas o tal, pudieras negociarlo al alta. Sí. Curioso, ¿no? Sí, lo que pasa es que detrás de esto también te venden. No, si tú no lo tienes, pero tienes que actuar como si así fuera, porque así lo vas a atraer. Ya, bueno, eso yo ya de atraer, eso ya. Sí, el libro. Que engañes, sí. El engañar al de enfrente, sí, pero lo de atraer el cosmos y el universo. Ya sabes, el libro El Secreto. Sí, El Secreto. El libro a mí El Secreto solo me gusta el de cerdo. Además me parece un cante hondo. Así que, exacto. Cuéntame estas recetas, por favor. Ideas. Mira, la primera que dice es, si puedes, sé dueño de tu casa. Eso, claro. Mira, yo eso estoy absolutamente de acuerdo. Claro, ¿por qué? ¿Pero por qué lo dice? Dice, para los que, esto va destinado sobre todo para los que tienen ingresos moderados o altos y porque cree que el alquiler a largo plazo es lesivo. ¿Vale? Aquí tenemos que ver, claro, pero... Y eso que es americano, bueno, que yo calculo que ahí en América los alquileres, bueno, depende de dónde, claro. En la Quinta Avenida será un fasto. Claro, pero tú al final el alquiler, es decir, yo soy más de alquilar que de comprar. ¿Por qué? Porque con lo otro te endeudas, mientras que de la otra forma... Eres libre, tú ves que eres muy aparte de libre, pero sobre todo no te descapitalizas, porque tú puedes ir a... Es decir, que tú gastes ese dinero en el alquiler no quita que tú puedas ahorrar y destinar ese dinero a otra cosa. Si tú ya estás comprándote una casa, ya poder sumar las dos cosas se complica algo más. Pero es que aquí no hay diferencia entre el alquiler y la letra de la casa, claro, prácticamente. Entonces, claro, por eso te eso digo, que tienes. Claro, pero yo te hago este planteamiento. Exacto. Luego hay que ver si merece la pena o no merece la pena. Exacto, es lo que tú has dicho. Porque incluso a igualdad de condiciones hay gente que dice, yo es que no soy de estar más de 5 años en una casa. Claro, si es así. Porque si te das cuenta,
en cuanto a los coches, sé que son activos distintos. Uno se deteriora prácticamente en cuanto lo sacas del concesionario, pero cada vez vamos a tender a ir supuestamente a alquilar los coches y no a poseerlos. Es más, hay una marca de Claro, pero es que los coches se deprecian con el tiempo y las casas no. Claro, por eso, porque se ve como esa... Pero en España, el problema que vemos, por ejemplo, con los americanos son más de alquilar, sí, no de comprar. ¿Por qué? Porque en España tenemos la idea de que esa casa, al ser nuestra, va a ser nuestra futura pensión. Cambia un poco los conceptos. Yo creo que es nuestra beca. O sea, quiero decir, tú dices, vamos a ver qué pensión me va a quedar tal y como está la cosa. Si encima después de que me va a quedar una pensión ridícula de 1.000 euros, tengo que pagar un alquiler, muerto estoy, muerto. Que luego hablaremos de la hipoteca inversa que tiene que ver con la casa, por cierto. Entonces, claro, el problema es que te dice que la pagues, porque lo vamos a unir con el segundo punto, que es liquida la hipoteca cuanto antes. Claro, van unidos. Pero el problema es qué dinero generas tú y qué ahorro generas tú. Porque claro, si tú mantienes constante los ingresos, pero lo que son los gastos los vas controlando, tienes más capacidad para ir devolviendo el dinero, el principal, con lo cual al final lo que son los gastos, que son los intereses, te los vas quitando. Pero eso lo puede hacer todo el mundo. Es ahí donde viene la cuestión, que no todo el mundo lo puede ir haciendo. Entonces, esta parte tiene lógica. En general, esto se puede llevar a cualquiera, igual que si te pides un préstamo personal, etcétera, pagarlo cuanto antes, pero hay la capacidad, esa es la cuestión. La cuestión es que yo hace 30 años me compré una casa, que además en aquella época solo te lo daban a 15 años, o sea, era ya un 17% de interés, sí, o sea, sí. Un mundo que parece inexistente, pero que existió. Y mis amigas no se la compraron, llevan 30 años pagando alquiler, yo calculo que habrán pagado 200.000 euros de alquiler. Yo tengo mi casa y ellas no tienen nada. Mucha libertad, pero que yo mañana necesito vender mi casa porque me queda una pensión ridícula o alquilar mi casa para que eso sea un apoyo a mi pensión o venderla e irme a un pueblecito y tal, pues puedo. Ellas no. Eso, ¿sabes? Eso, ¿sabes cuál es el problema? Que durante estos años ellas tendrían que haber ido ahorrando. Claro, pero es que no se puede. Eso es como el truco de si entre uno que fuma y otro que no fuma. Ya. Si tú hubieras dejado de fumar, hoy tendrías un Ferrari, ¿no? Que es el ¿Dónde está el tuyo? Claro, el problema de la gente que no entiende, que en este caso, pues como yo decía, si tú te vas de alquiler, lo que tienes que ver es, primero, que te compense en relación a lo que pagarías de hipoteca. Pongamos que hay una diferencia de 200 euros. Claro, tú lo que tienes que entender es que esos 200 euros los tienes que ir metiendo, vamos a decir en este caso, una hucha, para que tú puedas igualar en el tiempo que sea a la otra persona que sí que está haciendo lo que tú has dicho. Ya. El problema es que la gente, como no tiene educación financiera y no encuentra un plan... No escuchan a Sergio Valverde ni entran en sergiovalverdegroup.com, pues estamos pues no hacen esa labor. O sea, que la primera es que termines de pagar la casa. Exacto, y que liquides la hipoteca. Podrían ir las dos juntas. La tercera, elige trabajos que todo el mundo odia, excepto tú. Sexador de pollos, suponer. Pero depende de lo que pague. Hoy en día no lo sé. Claro, pero el pago siempre es oferta-demanda. Si no hay oferta... Ya, pero ¿cuánto se paga? Lo que tienes que buscar es que no les gusta a la gente y se pague muy alto. Por ejemplo, el pocero. El pocero. Trabajos de esos que son bastante desagradables y seguramente se gana un buen dinero. Claro, porque no hay. Volvemos a la oferta y demanda. Como no hay, el que está arreas topa. Exacto. Tú me quieres, pues págame. Exacto. Ese podría ser un ejemplo. Luego, no tener miedo a dar saltos laborales. Arriesgar. Sí, pero arriesgar entre comillas, porque muchas veces tú lo que tienes que hacer es, a lo mejor dentro de tu mismo sector, si te vas haciendo un nombre, etcétera, etcétera, ir cambiando de puestos. Aquí había un libro, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, donde él decía que además era un autor español, donde él ganaba mucho dinero desde joven, porque él lo que iba era a la parte comercial, a las ventas. Entonces, sí se cambiaba mucho de empresa, incluso de sector, pero él, a diferencia de, vamos a decir, su competencia, no tenía miedo a ir a las empresas y decir, tú ganas tanto, o la empresa vendes tanto, yo te lo voy a incrementar. Se ponía un fijo, pero ¿dónde venía el mollar? ¿Dónde venía lo gordo? ¿Dónde se la jugaba? Con el variable. Entonces, a lo mejor cobraba muy poco en fijo, a diferencia de otro comercial que hubiera dicho, no, me subes el fijo y el variable me lo reduces si quieres. Y la gente que vende bien no quiere, exacto, quiere variable, claro. Exacto, entonces él iba a esos trabajos que a la gente le da miedo, que no le gusta. Entonces,
va un poquito por ahí. Yo tenía una amiga de esas que ganaba al cambio, pues a lo mejor 6.000 euros hace de 35 años, todos los meses. Pero era porque no quería fijo y quería un 30% de variable. Y como vendía mucho, pues efectivamente. Exacto. Luego, otra de las reglas es no pierdas la oportunidad de monetizar tus hobbies. La famosa da clases de algo que se te dé bien, escribe un libro, etcétera. Al final, se trata de sacar un ingreso extra. Eso es lo que viene a ser el quinto punto. El sexto, este es muy bueno, este me gusta mucho. Si te casas, cuenta que te vas a divorciar. Que cuentes con ello. Si luego no, pues eso que te encuentras, ¿no? Pero ahí, por eso es tan importante ya, cuando te vas a casar, separación de bienes. Ya. Tan importante. Con eso ya arreglas, aunque parezca una tontería, un mundo. Sí, porque lo tuyo es tuyo y lo de él o ella, a veces para algunos también se piensa que eso es suyo. Pues no, cada uno lo tiene por separado. Entonces, esa siempre es una buena idea. Cuenta con ello. Y ya está, porque es verdad, oye, el amor se termina, no, nada es infinito. Hay veces que sí. Sí, no, hay gente que sí, afortunadamente. Y no sé si hay gente que sigue viviendo junta, luego ya de con amor, eso ya, pero hay gente que le parece más interesante. Se puede vivir muy bien cuando no hay amor de ningún lado. Es mucho mejor que con amor, porque no viene la posesión. Entonces, como te da lo mismo, pues, que voy a estar 4 días, 5 si quieres mejor. Sí, y tal. No pasa nada. No pasa nada. Ahí no hay dependencia emocional. Exactamente. Y luego tenemos la última, que es si no hay necesidad, no te jubiles antes de tiempo. Y además es que yo creo que ya no permiten mucho, ¿no? Ya no se permite. Y si pues, se jubilan, pero pierden un montón de dinero cada vez más. Depende de qué generación. Los baby boomers todavía esos podrían hacerlo. Quizás ya un poco las generaciones que vinieron posteriormente están al límite. Pero al final todo depende. Sí, pierdes una cantidad, pero dependiendo al final dónde vayas a vivir, pues oye, te compensa. Si estás viviendo en Madrid y luego te lo quitan, pero resulta que te vas a volver al pueblo, porque es a lo mejor gente de pueblo que vinieron a Madrid. Bueno, o se alquilan, o se cogen una casita en un pueblecito pesquero de Málaga que les va a costar mucho menos que la casa de Madrid, tienen ahí otro dinero. Y allí es que se vive mejor, porque con el dinero que te queda de la pensión en los sitios, Madrid se vive muy mal, porque todo es muy caro, pero hay sitios donde con ese dinero puedes vivir muy bien. Por eso, entonces ahí y encima tienes campo y pajarillos. Entonces, depende un poco. Y también de las generaciones que van siendo cada vez más jóvenes es que van a tener que tener otra mentalidad. Es decir, la gente que vaya acercándose, que los chavales que tengan ahora 15 o 10 años, cuando vayan llegando supuestamente a la edad de jubilación, es que es como si tuvieran 40 años. O sea, yo tengo claro que voy a llegar a los 67 por fuerza mucho mejor que mi padre. Hablo de 67 porque ya a mí me va a tocar más los 67 que los 65. Voy a llegar mucho mejor que mi padre, pero no porque yo quiera tal, sino porque generación tras generación vivimos más tiempo, la comida es mejor, lo de siempre. Entonces, no hay que entender que una persona dentro de 20 años, pensar ya que, y hablo un poco por mí, que a los 67 no voy a estar cansado, hastiado de trabajar, etcétera. Además, yo pienso que no, porque te van a echar del mercado laboral a los 60, vas a llegar a los 67 descansadísimo. Yo pienso que al final, esto no sé si será verdad, pero mucha gente mayor lo dice, cuando tú tienes metas, objetivos, intereses, etcétera, da igual la edad que tengas, te sigues manteniendo, te hace estar activo y cuando empiezas a perderlos, puedes tener 20 años y estar muerto. Pero tú todo esto hablas si no le da al loco de Putin por apretar el botón, ¿no? Porque si le da al loco de Putin por apretar el botón, pues lo que vamos a tener mucho trabajo de reconstrucción todos. Tú estás tranquilo, tú no. A ver, yo aquí parto de blanco o negro, no veo un gris. Es decir, yo veo visión Terminator, que prácticamente la ha visto todo el mundo. Es decir, solo que en este caso era Skynet, que era una máquina en Estados Unidos que le dio a los botones y salieron todos los pepinos, salieron todos los misiles americanos y destruyeron el mundo, ¿no? Bueno, pues si Putin hace algo de eso, va a Estados Unidos. ¿Y cuántos va a soltar Putin? ¿1 o 2? Pues no creo. O sea, no vamos a ver un pequeño Hiroshima. Veremos tropecientos mil, porque detrás irá China y detrás irá Israel y Alemania. O sea, nos vamos todos al garete. Por eso te digo que... No, pero es que yo pienso que no va a haber que reconstruir nada. No, o sea, esto va a ser como los dinosaurios. Cayó un meteorito, supuestamente. Bueno, pero ¿cómo nos vamos a extinguir solos? Luego nos extinguiremos solos. Y luego, pasados los siglos, de esas amebas o de esas cosas que muten, saldrá algo.
que a lo mejor es un alien. Será mejor que o algo de nosotros, eso. seguramente. Pero sí, sí. Pues aquí está la receta de este economista para tener más dinero. Lo habéis apuntado todo, ¿eh? Vamos con la hipoteca inversa. Sí, Que esto es una cosa que tiene detractores y seguidores. Y en España no tiene mucho éxito, pero sin embargo en Gran Bretaña muchísimo. Para estas cosas sabes que los anglosajones Son siempre- otra historia. Sí, pero yo En creo que Portugal también, pero aquí en España. no acaba de, pero yo creo que Y es interesante, ¿eh? regular. Es interesante cuando piensas, bueno, si no tienes hijos, interesantísimo. Pero si tienes hijos, incluso muy interesante para decirle, no me toque los pies que puedo vivir tranquilamente, ¿no? Pero ahora te voy a poner yo lo que creo que es el pero. Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes lo que es la hipoteca inversa. Sí, la hipoteca inversa es a las personas que ya están jubiladas a partir de los 65 años. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Como venimos hablando muchas veces, cuando tú haces tu planificación, si no has tenido en cuenta la jubilación, tú cobrabas una cantidad, de repente te da Papá Estado lo que supuestamente te corresponde y te das cuenta de que hay un gap entre tus necesidades o tu estilo de vida y lo que empiezas a ingresar. Claro, aquí no estamos hablando de gente rica o de grandes patrimonios, hablamos de clase media un poco alta, cada vez tirando más para abajo. Entonces, dentro de esa circunstancia, estas personas, a lo mejor los primeros años, aunque su poder adquisitivo se ha reducido algo, también tienen menos gastos y entonces está muy bien hasta los 75 así. Lo de los gastos... Sí, tienen menos gastos. No estoy de acuerdo. Bueno, no, yo te digo, luego empiezan a tener más gastos. Luego empiezan a tener más gastos cuando empiezan a necesitar ayuda. Pero de 65 a 75 gastas menos en ropa. Eso es lo que se piensa. Yo lo que he visto. Pero bueno. A ver, sé lo que me dices, pero yo luego viéndolo con clientes, viendo datos, etcétera, no, todo lo contrario. Pero no por la parte de que se pongan enfermos, sino porque inconscientemente al estar en casa, al tener más tiempo, se empieza a gastar el dinero en pequeñas tontadas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosas? Vale, no salimos tanto, pero pequeños viajes que antes no tenías, aunque te los sacas con el inserso, si era una familia que no viajaba mucho, ahora aprovechan, si están los dos bien, a hacer viajes y en esos viajes a su vez también gastan. Sí. Con lo cual, lo que tú pensabas que no te dabas antes de viajes, no digo que a lo mejor no viajaran, pero lo hacías mucho, ahora son viajes mucho más baratos, te haces mucho más y no te das cuenta y no lo controlas. Ese sería, por ejemplo, un caso. Y luego ya, a medida que avanza un poco la edad, sí, lo que tú ya has dicho, el tener o el necesitar cuidados. Entonces, cuando se van llegando más o menos a esas situaciones, lo que hacen ahora las entidades financieras es como una hipoteca sobre esa casa, te dan el dinero desde el principio, no tienes que ir pagando las cuotas. ¿Pero te van dando mensualmente o te van dando? Lo puedes hacer como quieras. Lo puedes hacer de las dos formas, es decir, que te lo den todo del tirón o bien que te lo vayan dando. Es decir, yo tengo una casa en un buen barrio, el barrio de Salamanca, el barrio de Chamberí en Madrid. Esas son muy buenas. El barrio de Chamartín, yo qué sé, tengo una casa, Madrid es un sitio donde las casas se pagan bien. Y me hacen una valoración y dicen, bueno, pues por tu casa se te pueden pagar 400.000 euros. Para esto. Tú tienes 75 años o 78, estás viendo que ya vas a necesitar a una chica que vaya, pero con tu pensión no te va para todo, y dices, pues vale. ¿Y cómo se hace? Lo que tú acabas de decir, es decir, tienes una casa que en función de donde la tengas y en función... Pero es que te puedes quedar a vivir en ella, ellos te pagan... Claro. Y luego también depende de dónde tengas la casa y del número de años que ellos estimen que tú vas a poder aguantar todavía con vida. Entonces, en función de eso... Que a algunos les puede salir muy bien y a otros les sale rematadamente. Entonces, en función de eso, te dan un dinero que, como hemos dicho, puede ser todo al principio o bien en mensualidades. La ventaja es que esa persona se puede quedar a vivir en su casa y cuando haya un fallecimiento, si hay familiares, pueden hacer dos cosas. O entregan directamente la casa o la ¿Como pago? Como pago y ya se liquidaría la deuda, o la pueden vender, devuelven el dinero y eso se suele hacer, ¿por qué? Porque queda un sobrante, un remanente, que es el que se queda ellos. Entonces, pueden pagar la hipoteca ellos y quedársela. También, ¿no? O sea, pueden decirle al banco. Es lo mismo. No, hombre, vender la casa y pagar la deuda, pues dicen, oye, pues ¿qué me queda? ¿Qué le has dado a mi madre? 250.000, vale 400.000. Pues yo me pido la hipoteca por 250 y la tengo yo, la alquilo y voy pagando. Por Entonces, ¿es una buena opción? Vamos a decir reguleras. ¿Está bien, está mal? ¿Por qué? Porque al final depende, tú puedes pedir una hipoteca inversa, pero si resulta que uno de los dos o el que queda de esa familia pues está bastante más perjudicado, a lo mejor con este dinero no da para cubrir
todo el tiempo, con lo cual, pues, a lo mejor ahí no es una buena opción. ¿Cuál es la buena opción? Planificar desde ahora. Y morirse pronto. Bueno, no tanto eso. Pero lo importante es planificar desde ahora cómo quieres que sea tu jubilación para no tener que recurrir a estas cosas. Ahí está. Ese es el truco, realmente. Si tú planificas desde ahora, pues posiblemente no necesites la hipoteca. Todos los caminos, queridos niños, van a la planificación de la jubilación. Todos los caminos conducen al buen camino y único, que es el de hacer las cosas bien. Y antes de que te vayas, que ya te tienes que ir, yo quiero que me digas, 1,88 he visto al pasar la gasolina. 1,88. Sí. En algunos sitios me dicen que 2 euros. Está ya. Entonces yo quiero que tú me cuentes a dónde vamos a llegar. Con esto de la guerra, ¿en qué va a pasar con nuestra vida? Según Pedro Sánchez, todo es culpa de Putin. Nada es culpa. De verdad, Putin. Bueno, voy a viajar yo a Moscú a verte cara a cara. Sí, lo que pasa es que eso es lo fácil, echar siempre la culpa. No, es que antes era el COVID, no, es que ahora es Putin, ya, pero es que ustedes entre la verdad que sí que han tenido muy mala suerte señor. A ver, sí, pero lo que no tenemos que y nosotros, ha tenido muy mala suerte este señor, porque en su etapa de gobierno han pasado cosas muy duras, y nosotras porque en ese momentos de cosas tan duras le tenemos a él. O sea, nos ha pasado a todos. Sí, pero aunque no hubiera habido COVID, no hubiera habido Putin, la situación en España a día de hoy, después que lleva 2 años, camino de 3, ¿no? No hubiera sido buena, porque todo lo contrario, es decir, seguramente el Estado hubiera tenido más déficit, los impuestos habrían aumentado más rápidamente. Hasta cierto punto no sé si Madrid, todas estas cuestiones que ha hecho Ayuso, de bajar la parte de los tramos de IRPF que le corresponden a ella en renta, no sé si lo hubiera podido hacer, porque como le da por ahí, de repente le saca un decreto y dice, ahora las comunidades no pueden hacer esto. Yeah. Y todos le van a apoyar porque todos son del signo que son. Entonces, la inflación que estamos viendo ahora, sobre todo, digamos, en estas pequeñas semanas, en hidrocarburos o en energía, ¿sí viene por Putin? Sí, pero no nos engañemos. No solo por Putin, porque de hecho la inflación francesa no sé si está en un 3 con algo y nosotros estamos en un 7 con algo. O sea, y tenemos lo mismo. Y además, ¿no había dicho Calviño lo de que nosotros no dependíamos tanto de Rusia como Alemania o Francia? Ahora resulta que toda la culpa es de Rusia y de Ucrania. Sí, pero porque como es un proveedor del mercado de energía, lo que hace es que si ahora vienen las sanciones, como vimos ayer, que Biden ya empezó con las sanciones, aumenta. Pero lo que quería decir es que no nos engañemos. La inflación en España estaba ya en el 6,5. No, en el 7, perdón, en el 7. No nos engañemos, porque haya ocurrido esto de Ucrania, no iba a hacer que el próximo mes nos subiera a un 7,8 o a un 8 de aquí a mayo. Posiblemente lo que hace esto es que de aquí a mayo a lo mejor nos vayamos directamente al 10. Pero la inflación, aunque no hubiera sucedido lo de Putin, iba a estar ahí, porque los precios son los que son. Los cuellos de botella se han ido aligerando, sí, pero las materias primas seguían estando caras, con lo cual, vuelvo a repetir, no nos dejemos engañar porque, y sobre todo la gente, porque al final los medios tienden más hacia un lado que más hacia un lado no me refiero políticamente, sino también de decir la verdad o no decir la verdad, que es en definitiva un poco lo que importa aquí. La inflación iba a estar ahí, los precios íbamos quizás esa inflación iba a ir un poquito más lenta, sí. Y no olvidemos, la gasolina ha aumentado. La gasolina que nosotros estábamos viendo hasta ahora, hasta esto de Putin, digamos que son las de los meses de diciembre y enero, que todavía estaba algo baja. Este pico viene porque las empresas ya te están repercutiendo a lo que lo tienen que comprar, no hoy, a futuro, se van adelantando. Esto es así, esto lo hacen así siempre. Luego cuando bajan, no, porque como lo han comprado caro, ahí no, esperan a gastar todo lo que tenían en stock. Y aunque pasemos la época esta de Putin, no pensemos siempre hay alguien que gana dinero con estas cosas. Siempre, pero lo que tenemos que pensar es que mañana pongamos que se arregla la guerra y se arregla todo. O sea, volvemos a la tranquilidad de hace apenas 3 semanas. Los precios no van a bajar. Se van a seguir manteniendo en esos precios. Claro, como si. No, hombre, sí. Pues esto nos está haciendo mucha pupa. Fíjate, los transportistas, o sea, tendrán que bajarlo como. No me digas eso. Pues es que no puede este país, ni la gente de este país que está con estos sueldos tan miserables y cada vez más miserables. Vendrán subidas. Ya se ha bajado un 20% el consumo de gasolina, pero es que se puede bajar más. A lo mejor no le interesa al gobierno, gana menos subiéndolo que bajándolo. Vamos a ver. Es que no podemos. ¿Subiendo, bajando el qué?
que a lo mejor gana más bajando la gasolina que subiéndola. Es que para empezar, ya lo que se tendría que haber hecho desde hace muchos años es todo lo que es el proceso de producción, distribución y toda esta historia de la energía, empezar a quitar impuestos. O sea, tenemos que pensar que el Estado, desde el 2000... ¿De dónde vamos a sacar para los no sé cuántos millones de igualdad que van a llevarse? Por eso te digo, si quitas los impuestos, querido mío. Si no es cuestión de quitarlos, es cuestión de hacerlos equitativos. Ya. Está demostrado que cuanto tú más bajas los impuestos, la ciudadanía y la economía va mucho más... Va mejor, claro, porque gasta con más alegría. Eso pero sobre todo no piensa que le están robando. Sí. Lo que tenemos que entender es que la sensación que va a haber cada vez más, como sigan tocando los impuestos, es que nos roban. Y ese es el problema que han tenido Mira lo que ha pasado en Cataluña, por España nos roba. Escúchame, ¿sabes qué voy a contar ahora una cosa maravillosa? Bueno, aparte de hablar con Rosana de Aza, que voy a hablar en nada, ¿tú sabes que ha parido una ratones sin haber tenido sexo ni semen de ratón? ¿Y qué ha sido? ¿Cómo se llama? ¿El hermafrodita? Tú fija, no señor, no señor. Hay un método que engaña al cerebro de la rata y le hace creer que el óvulo es un embrión. Y han nacido 6 ratoncillos. No os vamos a necesitar para nada los señores. Bueno, que lo sepas. Desde hace tiempo ya... Ni siquiera el semen. O sea, no va a hacer falta. Nada. Nos engañan al cerebro y parimos. Y fuera. Alucinante, ¿eh? Sí, sí. Pues ahora os lo cuento. Bueno, que muchísimas gracias. Ya sabéis que sergiovalverdegroup.com y ahí podéis encontrar toda la información sobre el área de las finanzas para ir sobre seguro. Haced caso a Sergio, que es un buen tipo. Un besito. Hasta el próximo miércoles.